perdido la vida. No sabemos si porque lo ha batido la policía, porque se habría quitado la vida él mismo. También recordar, ¿no?, que en este estado, en el estado de Florida, ya estamos viviendo este tipo de episodios pues de manera dramáticamente, de manera repetitiva. Solo en el mes de febrero recordemos ese tiroteo en Parkland, ahora en Jacksonville, en un centro comercial, al menos 4 personas muertas y 11 heridos en ese tiroteo en ese centro comercial durante un campeonato de videojuegos. Bien, lamentamos lo ocurrido en el centro comercial de Jacksonville, en Florida. Parte de la información, vamos ahora con Teresa Díaz y una interesante entrevista. Y bien, queridos amigos, y en nuestro segmento de salud vamos a hablar con la doctora Georgina Rodríguez. Doctora, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Teresa. Doctora, yo mencionaba en los avances hoy acerca del gluten, una enfermedad que antes conocíamos que afectaba a las personas celíacas, que eran alérgicas al gluten, pero que hoy en día se está dando a conocer que son muchas las personas que se ven afectadas por la cantidad de este producto en diferentes áreas que lo están utilizando. Antes de entrar en la entrevista, doctora, voy a compartir con ustedes una nota que hemos preparado justamente para conocer de forma general cómo afecta y qué es el gluten. Veamos. ¿Qué es el gluten? Imagínate que tienes problemas de digestión continuamente. Dolores abdominales, flatulencia, distensión y cefalea. Pues estas constantes pueden ser causadas por problemas de alimentación o concretamente por los cereales. De hecho, a menudo el responsable se llama gluten. El gluten es una proteína que está presente en las variedades de cereales, como el trigo, cebada, espalda y centeno. Es un ingrediente que hace que las masas sean elásticas y el pan crujiente. Si eres intolerante al gluten, puedes tener un trastorno conocido como celiaquía o bien una sensibilidad a esta sustancia, que puede manifestarse con sistemas muy parecidos. Cada vez más personas son intolerantes al gluten, la mayoría sin ser conscientes de ello. Así que no olvides consultar a tu médico para confirmarlo. Una de las consecuencias de la reacción al gluten puede ser la inflamación de la mucosa intestinal. La mucosa queda dañada hasta el punto de que ya no está en condiciones de absorber los nutrientes, lo que desemboca en un estado de carencia nutricional. La única solución para este trastorno. La única sugerencia es la alimentación, señores. Vamos a entrar en tema. Ustedes pueden también realizar sus preguntas a través de la línea telefónica que tenemos a su disposición, 504-4080. También pueden escribirnos a través del Twitter de CERTV Noticias, @CERTV Noticias. Escríbanos y nosotros con mucho gusto le realizamos sus preguntas también a la doctora. Bien, doctora, muchas personas están padeciendo sensibilidad, afectaciones por el gluten. Sí. Hasta la década de los 80 se pensaba que el gluten solamente afectaba a las personas que sufrían de enfermedad celíaca, y eso es solamente el 1% de la población. A partir de los años 80 se comenzó a estudiar un grupo, sobre todo de niños, que no progresaban, no desarrollaban en peso, y se encontró que si bien estos niños no cumplían con los requisitos de tener una enfermedad celíaca, mejoraban cuando se les daba una dieta baja en sin gluten. De allí entonces se comenzaron a hacer los estudios, y al día de hoy se ha encontrado que más del 90% de la población es sensible al gluten, es decir, no puede procesarlo adecuadamente. ¿Por qué? Porque el gluten es una proteína que está contenida dentro del trigo principalmente, porque hay otros cereales que también contienen una proteína parecida, con nombres similares y que tienen una función parecida, pero que la del trigo es la que principalmente ocasiona los daños que estamos viendo actualmente en la población mundial. Y como dijeron en el video, muchas veces las personas no se dan cuenta que son sensibles al gluten y comienzan a padecer una serie de trastornos que los médicos de pronto nos desorientamos y comenzamos a buscar por otras áreas, y se nos pasa el buscar en
en el ámbito alimentario el hecho de que la persona pueda estar teniendo consecuencias de esa sensibilidad al gluten. Ahora, esto a veces las reacciones que empezamos a tener por el gluten se asocian a otras enfermedades. Por ejemplo, me duele la cabeza o tengo malestar estomacal y vas donde el doctor y el doctor piensa que es otro tipo de enfermedad. Exacto, porque los síntomas están tan alejados del sistema gastrointestinal que todavía en la comunidad médica tenemos este cliché de que si es algo que se ingiere, pues debe afectar en primera instancia al tubo digestivo. En cambio, con el gluten no ocurre así en la gran mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque el gluten tiene una sustancia que se llama gliadina. Esa sustancia se encarga de interactuar con una proteína que nosotros tenemos dentro, que se llama sonulina, y esta proteína a su vez modula lo que es la apertura de las paredes del intestino y permite el paso de nutrientes. El problema está que mientras más gliadina tengamos, mientras más gluten consumamos, entonces mayor cantidad de sonulina vamos a estar produciendo. Y al producir esa mayor cantidad de sonulina, entonces la apertura va a ser mayor. Y entonces tenemos una entidad que hoy en día se conoce como intestino permeable, ¿sí? Es un intestino que no solamente deja pasar los nutrientes pequeños, o los micronutrientes que nosotros necesitamos para mantenernos saludables, sino que además deja pasar sustancias que no están bien digeridas, incluyendo el gluten, y hacen que el sistema inmune reaccione. Entonces se da toda una reacción en cadena a partir de la estimulación del sistema inmune que provoca que haya una inflamación generalizada. Todo el cuerpo se inflama. Todos estos productos derivados del gluten, no solamente la gliadina, hay otras proteínas que están detrás y que hoy en día se están estudiando, viajan a través del torrente sanguíneo y van a diferentes lugares del cuerpo provocando reacciones de defensa que entonces nos van a colocar en una situación de enfermedad porque va a dar una inflamación en un lugar muy distante del tubo digestivo. Por ejemplo, se ha encontrado que hay una gran influencia de esta situación en enfermedades como la artritis reumatoide, en enfermedades neurológicas. Se ha visto que en el Alzheimer, en diferentes neuropatías. De hecho, hoy en día se ha encontrado que es tan fuerte la afectación del gluten en el sistema neurológico que se le llama neurogluten a toda una serie de enfermedades que están englobadas dentro de las afectaciones que tiene el gluten sobre el sistema nervioso central. Bien, doctora, nosotros también tenemos información para compartir y tenemos que el mercado mundial sin gluten sigue creciendo. Las ventas de productos sin gluten en todo el mundo ascienden a unos 3.200 millones de dólares. En el 2020 esa cantidad podría elevarse hasta unos 4.400 millones de dólares. Estados Unidos y Canadá lideran el crecimiento del sector del gluten free, pero Europa es el principal mercado mundial. Representa el 80-90% del total de las proteínas del trigo. Sí, es cierto. Y eso pasa más que todo por el tipo de trigo que tenemos actualmente. Porque mucha gente se preguntará por qué antes no se veía tanto. ¿Por qué de 40, 50 años para acá es que se ha dado una explosión de esto y en los últimos 10 años es que se ha podido entender y se ha podido acceder a tratar las enfermedades secundarias al gluten? Pero también es porque, como mencionaba yo al inicio, no sé si es cierto, usted me saca de duda, es que hoy en día se está poniendo este producto en muchísimos alimentos que consumimos, en los jabones, en el champú también, en el desinfectante, el Clorox. Entonces, realmente, antes de seguir, doctora, tengo a la señora Stephanie Valdivieso de Río Abajo con una llamada telefónica. Buenos días, Stephanie, adelante con la consulta. Buenos días, estaba escuchando el programa y está muy interesante, es sobre el gluten. Sí, correcto. Yo tengo un problema que cuando como cereales o pan, avena y esas cosas, yo me lleno toda de alergia. ¿Tiene que ver algo? Muchísimas gracias por tu consulta, doctora. Sí,
Sí, de hecho debería consultar, porque si cuando come cereales ocurre esta situación, significa que sí hay una sensibilidad al gluten. Lo más probable es que sí haya una sensibilidad al gluten. Porque, como dijimos hace un momento, los trastornos relacionados al gluten se van muy lejos del tubo digestivo y afecta el sistema nervioso central, afecta la piel. De hecho, muchas enfermedades cutáneas están relacionadas al consumo de gluten. Hablan de la psoriasis. La psoriasis. Que a veces las personas tienen, que no saben que a lo mejor disminuyendo el gluten se van mejorando. Exacto. La psoriasis, el eczema, el acné, son enfermedades que están relacionadas al consumo de gluten. Entonces, si se siente mal al consumir cereales, muchas veces cuando la persona no tiene estrictamente un síndrome celíaco, una enfermedad celíaca, las pruebas que se hacen para saber la sensibilidad consisten más bien en una supresión total de los alimentos con gluten y de las fuentes de gluten durante por lo menos 2 a 4 semanas. Y después de ese tiempo que el cuerpo se ha visto libre del gluten, entonces la persona lo introduce algún alimento y la reacción allí va a ser mucho más grande, porque el cuerpo entonces va a tener mucho más unidades del sistema inmune para reclutar y reaccionar en frente del gluten. Entonces, yo como en ese momento el cereal y me voy a dar cuenta porque me va a dar dolor de cabeza. Inmediatamente. Doctora, sí. Tenemos otra pregunta desde Chiriquí. María Cilia, adelante, buenos días, con tu consulta. Hola. Buenos días. Buenos días, María Cilia, adelante con tu consulta. Bueno, la pregunta es, el gluten es que no se procesa en su estómago, porque yo tenía una hija que tenía años de estar comiendo gluten, tan delgadita, pero le voy a decir que era... Bueno, lamentablemente se escucha entrecortada la llamada. No sé si a lo mejor nuestros productores pueden anotar la pregunta y con mucho gusto aquí le preguntamos a la doctora y se le hacemos llegar su consulta. Sí, doctora, ¿qué afectaciones pueden darnos a conocer que nosotros estamos padeciendo que nos afecta el gluten? Sí, como son muchas, por lo general... como dijimos... Tenemos la llamada, perdón, doctora. Sí. Sí la tenemos. Vamos a escuchar, a ver si ahora sí la podemos escuchar. Adelante. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Lo que pasa es que yo tengo una hija que comía gluten y estaba tan delgadita, pero de lo que te dice, flaquita. Y era adventista. Ella se salió de la adventista, seguir comiendo las comidas normal y ella ha recuperado muy bien, que se ve mi hija ahora. Ella era como un cadáver caminando vestida. Muy difícil, no la veía, me daba mucha tristeza ver a mi hija. Pero ahora mismo ella ha recuperado de todo. Y yo pienso, sería eso porque no comía carne, no comía nada de eso, solo gluten, cosas que eran que no tenían ni nombre. Bien, como no, muchísimas gracias. Sí. Si es una comida saludable, ¿por qué hace daño? Bueno, se escucha bastante mal, pero pudimos más o menos sacar lo que ella consultaba o mencionaba. Era que su hija consumía gluten, estaba muy delgada y que al dejarlo de comer, al cambiar la alimentación, inmediatamente se mejoró. Sí, es porque en conjunto con el abrir el intestino, pues también se da en el mismo lugar donde va entrando el gluten, se da una reacción de inflamación. Esta reacción de inflamación constante provoca atrofia del intestino, ¿no? El estar constantemente consumiendo gluten provoca atrofia del intestino y entonces se malogra la absorción de nutrientes. Las personas que tienen una alta sensibilidad al gluten entonces están malnutridos, bajan de peso muchas veces. Les provoca anemia, les provoca fatiga crónica, dificultades para la movilidad, dolores corporales generalizados. Entonces, una de las formas de saber
que tengo alergia al gluten o sospechar que tengo sensibilidad al gluten es cuando mi proceso de nutrición no se da adecuadamente a pesar de que yo esté comiendo adecuadamente. Bien, doctora, tenemos otra información para compartir. Trastornos relacionados al consumo de gluten, la alergia al trigo, la forma autoinmune que incluye la enfermedad celíaca, la dermatitis, herpetoforme y la ataxia por gluten, la sensibilidad al gluten no celíaca. Sí, esas son... trastornos. Sí, son los trastornos que más, o sea, como se dice, los trastornos bandera, los que se han encontrado o se han estudiado más, ¿no? Los que más se han visto, sobre todo lo que es la ataxia por gluten, es como el trastorno bandera de lo que mencioné hace un momento que se llama neurogluten, es decir, los trastornos del sistema nervioso que se ven afectados por el gluten, pero como es una afectación sistémica, entonces él puede ir a cualquier lugar del cuerpo y provocar esa reacción de inflamación, provocar que el sistema inmune ataque el lugar donde se encuentra el gluten y entonces provoque toda una serie de trastornos. Como dije, estos son los trastornos bandera, pero está en el fondo o en el trasfondo de muchísimas enfermedades. Hoy en día se está estudiando incluso cosas tan disímiles como infertilidad por gluten, mencionamos los trastornos osteomusculares por gluten, de ellos la artritis reumatoide es la que mejor conocemos. También está la fibromialgia, están los trastornos neurológicos, aparte de la ataxia, que van desde un simple dolor de cabeza hasta convulsiones. Incluso se dice que detrás de epilepsias que no tienen una explicación formal puede estar debajo una sensibilidad al gluten. Doctora, tenemos otra llamada a Michelle Cáceres desde Capira. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Adelante con la consulta. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Mi pregunta es, si soy celíaca, ¿qué puedo comer? Bien, muchísimas gracias. Bueno, si es celíaca, ¿qué puede comer? Yo creo que primero debe hacer su examen, ¿no? Sí, para exacto. determinar todo esto. Porque, y quiero hacer esta aclaración, por supuesto, adicionándome o pegándome a la consulta de Michelle, y es el trastorno de celiaquía y el trastorno de sensibilidad que algunas personas empiezan a padecer, pero que no va a ser eternamente una persona celíaca. Exacto. La celiaquía sí es un trastorno que afecta al 1% de la población, y que tiene también un componente genético, ¿no? Es decir, esta persona tiene una reacción mucho mayor y cuando se hace el diagnóstico, ya el daño que hay en el tubo digestivo pues es mucho más grande. Es una persona que entonces va a tener que eliminar absolutamente el gluten de su dieta, buscar productos, sobre todo cereales que no estén asociados al gluten. Hace un momento una señora mencionó que le molestaba la avena, porque es cierto, la avena tiene avenina, que es muy parecida al gluten, y hay personas que tienen una sensibilidad cruzada con ello. Está la cebada, está el centeno, el trigo, todos ellos tienen gluten o están asociados al gluten. Cereales que no estén asociados al gluten, está la quinoa, está el arroz, y puede ser el maíz, aunque dependiendo del grado de sensibilidad, o sea, el grado de afectación que tenga la persona, puede que el maíz también le haga daño en un momento dado, porque tiene ciertos componentes que podrían sumarse a la inflamación que tiene esta persona. Diferente es la persona que tiene sensibilidad al gluten. Esta persona entonces tiene una situación que mencioné hace un momento, que es el intestino permeable, es decir, un intestino que se ha visto lesionado, que se ha visto abierto, pero que no tiene un grado tan avanzado de daño, que con un protocolo de manejo y tratamiento pues puede retornar a su estado normal, o casi normal, dependiendo de hasta dónde se haya avanzado, y la persona después de ese tiempo puede entonces introducir lentamente algunos productos, pero con la salvedad de que no puede ser constante, ¿no? Y eso depende, el tiempo que se dé de tratamiento y de supresión del gluten, depende del grado de afectación que tenga esta persona.
Bien, doctora, hoy en día encontramos en diferentes supermercados, antes encontrábamos solamente en uno específico, hoy en día hay un montón de supermercados que están trayendo productos sin gluten. Pero es importante porque a nivel mundial se está realmente reaccionando ante esta enfermedad que está obligando a muchos a ponerle al producto free gluten y hemos visto también productos que dicen contiene gluten, especificando justamente para que las personas sepan cuáles son los productos que traen, porque hay muchos, por ejemplo, bueno, aquí vemos en la pantalla que granos con gluten, que el trigo, espela, el centeno, la cebada, la avena, camut, triticale, escanda. Los granos sin gluten, por ejemplo, serían el trigo sarraceno, el maíz dulce, el mijo, el maíz, el arroz, la quinoa, el amaranto, que usted los mencionó también. Pero yo decía que hay otros, por ejemplo, como el champú, como los jabones, como los desinfectantes. Tenemos una infinidad, los tés, por ejemplo, que deben ser naturales, tenemos té con gluten. Entonces, sería también un compromiso de países, porque ya hay algunos que sí se han sumado en obligar a que los productos pongan cuando contienen gluten o cuando son free gluten. Sí, se debería viajar hacia el crear políticas que permitan que las personas conozcan el contenido completo de las cosas que consumen, de los productos que consumen y que utilizan. El gluten es, como la palabra lo dice, un aglutinante. Entonces, por ser un aglutinante que es de muy fácil acceso para la industria, se utiliza en la confección de muchos productos para darle esa consistencia elástica, espesa, o para que sea más digerible o mejor utilizable. Por eso entonces es que lo vemos en productos de limpieza, en medicamentos, en la salsa de soya, incluso en los embutidos, para poder realizarlo, para poder confeccionar los embutidos y que tengan esa forma, que tomen esta forma cohesionada. Entonces le ponen gluten. Utilizan gluten porque es una forma barata y que, bueno, que se supone que las personas pueden consumir porque lo consumen en el trigo. El problema de esto es que las personas no van a dar una reacción tan brusca como lo darían comiendo un trozo de pan, pero van a mantener activo el sistema inmune y la sensibilidad va a empeorar de manera silenciosa, porque yo me pongo el champú de repente o consumo un medicamento porque me siento mal y yo estoy dándole a mi sistema inmune todavía ese mensaje de que siga alerta en contra del gluten. En cuanto a los productos free gluten, sí me gustaría señalar que si bien dicen gluten free, no significa que sea cero gluten, ¿sí? Significa que una persona, una vez haya, y eso hay que aclararlo bien, una vez que la persona haya controlado la situación que le provocaba la enfermedad macro, o sea, el malestar grande, puede acceder a esos productos para no despertar tanto el sistema inmune, pero no es que yo puedo consumir todos los días un producto free gluten, porque lo que me está diciendo es que se modificó el gluten utilizado para que no, el trigo que se utilizó para que no expresara tanto gluten, pero no existe un proceso industrial que me borre, que me diga 0%, o sea, no voy a tener en este producto nada de gluten. Si me dice gluten free significa, bueno, probablemente utilicé algún producto proveniente del trigo y le traté de extraer todo el gluten posible, pero puede tener trazas. Ahora, lo más seguro en el momento en que tenemos malestar, que estamos realmente enfermos por el gluten y otras cosas que van asociadas al gluten y el síndrome de intestino permeable, es consumir los otros cereales que vimos hace un momento, ¿no? Es decir, voy a cambiar mi dieta hacia consumir arroz, hacia consumir quinoa,
hacia consumir mijo, maíz, voy a cambiar mi dieta hacia allá. ¿Por qué? Porque es más seguro, o sea, allí, o lo que aquí en Panamá llamamos las verduras, las raíces, la yuca, el ñame, el plátano. Aquí existen muchas, dichosamente existen muchas formas de procesar eso, incluso se hacen harinas de las verduras en Panamá. Y que la hemos visto. Tenemos la última llamada de hoy, Monique Coronado desde Bellavista. Monique, adelante con la consulta. Aló, muy buenos días. Buenos días. Mi pregunta es, ¿qué tipos de daño me puede ocasionar el consumir gluten sin saberlo y cómo repercute eso en mi organismo y metabolismo? Como no, muchísimas gracias. Bien, como dijimos hace un momento, los daños que ocasiona el gluten son diversos. Eso depende en parte de la genética, en parte del ambiente en el que se desarrolle la persona, porque el gluten puede tomar diferentes vías. ¿Sí? Ahí puede tomar la ruta dérmica y la persona manifestar enfermedades de la piel, puede tomar la ruta neurológica y manifestar una enfermedad neurológica. Puede tomar... Como la mía, que la doctora tuvo el caso de tratarme y por supuesto ella vio que la mía era neurológica. Exacto. Puede tomar una ruta osteomuscular y manifestarse como enfermedades reumatológicas. Puede tomar una vía más metabólica y empeorar el desarrollo o la progresión de enfermedades metabólicas como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, el aumento del colesterol. O sea, son enfermedades que si bien no son ocasionadas por el gluten, son empeoradas por la presencia del gluten y por toda la gama de dificultades que se ocasionan cuando el intestino está permeable, está poroso, está abierto y entonces pasan toxinas, pasan bacterias, virus y otras cosas. Exámenes que se tienen que hacer las personas si tienen dudas, si quieren saber que están siendo afectadas por el gluten. Hoy en día se hacen pruebas serológicas, está la antigliadina, está la antiglutaminasa, que son pruebas en sangre, es decir, el médico les hace la volante y se hacen pruebas en sangre para ver si tienen en su organismo hay altas concentraciones de esos anticuerpos que están reaccionando en contra del gluten. Si ya estamos hablando de que estamos sospechando, además de una sensibilidad al gluten, de una enfermedad celíaca, entonces sí ya la persona tiene que someterse a una biopsia de intestino, ya entonces el gastroenterólogo pues optará por hacerle una biopsia. De hecho, muchas de las resistencias que se hicieron en principio a pensar que las personas no eran afectadas por el gluten eran porque aquellas personas que tenían una biopsia negativa, es decir, la biopsia no reportaba que el intestino había estado afectado por el gluten. Doctora, ¿dónde la pueden localizar si tienen alguna consulta, si quieren tratarse, si quieren saber cómo hacerle frente al gluten? Bueno, yo estoy actualmente trabajando en el Hospital 4 Altos de Colón. Pueden llamar al 474-0475 y allí entonces le canalizarían para que le pudiéramos. Y muy importante, lo que realmente funciona no son medicamentos, es la alimentación. Sí, sobre todo en la sensibilidad. Bueno, ya lo saben. Muchísimas gracias. Nos tenemos que ir a la pausa. Gracias, doctora, por estar con nosotros, regalarnos un tiempo aquí en el noticiero para conocer un poco más acerca de esta enfermedad. Están realizando muchísimos estudios, prestarle atención, porque está afectando a muchas personas que no son celíacas, que nunca han padecido de esto y que empiezan a tener afectaciones. Así que si usted tiene duda, acercarse a un médico para realizarse los diferentes exámenes. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en nuestro noticiero matutino.